Le damos una bienvenida especial a todos los que se están conectando virtualmente a este tiempo, a este servicio en Alianza Cristiana Misionera SUA. Un aplauso de bienvenida para todos los que se están conectando. Bueno, yo quiero hacer un ejercicio porque es que a mí me gusta saludar y no se me puede olvidar que cuando usted y yo venimos a este lugar, hacemos parte de una ¿qué? De una familia. Amén. Entonces quiero que por favor se ponga en pie y va a echar ojo y va a ir a saludar a una persona que usted no conoce y le va a dar la bienvenida. Y ojalá usted le pueda decir, Dios es bueno. Y ojalá lo pueda decir cantando aún, ¿cierto? Que ojalá podamos decir, bueno es Dios, siempre fiel. Desclásese lejos, vaya y salude a alguien que no conoce. Estamos en familia. Dígale, bueno es Dios, siempre fiel. Dígaselo. Míralo a los ojos y dígale, bueno es Dios, siempre es fiel. Bueno, le damos la gloria al Señor, de verdad que entramos con acción de gracias delante de la presencia del Señor, creyendo firmemente que Dios es fiel, amén, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, estamos hablando todos estos días que llevamos del mes de diciembre, vamos a seguir hablando sobre la gratitud. Y siempre he pensado que dar gracias cuando estamos bien es muy fácil, ¿cierto? Pero cuando las cosas no están tan bien, no es tan fácil. Por eso he titulado esta palabra agradecidos aún a pesar de, ¿sí? Vamos a anotar ahí. Hoy, como les dijeron, estamos no podemos proyectar. Hemos pedido excusas a todos porque pues sí, hay algunas personas que les gusta mucho el que se proyecte para poder tomar apuntes, pero como decía el pastor esta mañana, incómodos por un fin de semana, pero vamos a quedar con algo especial. ¿Sí lo creen? Nosotros estábamos pensando solamente en la tarima y el Señor nos dio más. Amén. El Señor nos ha sorprendido. Si ustedes se dan cuenta, miren, no habíamos pensado en el frente y se está viendo de pared a pared y eso va a quedar muy lindo. Y lo que decía yo esta mañana, el pastor Gonzalo siempre soñó para que esta iglesia fuera un punto de referencia en Suba. Que la gente quiera venir a este lugar porque hay un bonito lugar, pero sobre todo porque la presencia de Dios se mueve en este lugar, amén. Porque predicamos la palabra, una sana doctrina, porque ocurren milagros y prodigios, pero también que la gente quiera venir a un lugar que sea muy bonito y que sea un punto de referencia en nuestra comunidad. Amén. Agradecidos a pesar de. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. En este capítulo 4, 5 de Primera de Tesalonicenses vemos al apóstol que tiene toda la autoridad del mundo para hablarle a la gente sobre cómo el dolor con el contentamiento van muy cogidos de la mano. Él fue un hombre que sufrió mucho por causa del evangelio, pero tenía toda la autoridad para animar una y otra vez al pueblo para que estuvieran contentos. Y les da toda una cantidad de recomendaciones. Desde que empezamos el capítulo 5 hay varias recomendaciones, pero quiero que nos concentremos en este versículo 16.
porque allí vamos a encontrar una lista de consejos finales del apóstol en su momento para la iglesia de los tesalonicenses y hoy para nosotros. Amén. Dice allí la palabra, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estén siempre alegres. ¿Cada cuánto? Siempre, ¿cierto? Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Tercero, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Bueno, aquí hay un pueblo que le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús, amén. Entonces la invitación hoy es que ¿qué? Que estemos ¿qué? Una vez en cuando alegres, siempre, ¿cierto? Que nunca dejemos de orar, pero que también seamos agradecidos en toda circunstancia. Son 3 consejos que el Señor nos da. Vamos a desglosarlos un poquito. Muy rápidamente trataré de hacerlo lo más rápido posible. Y vamos a hablar sobre estar siempre alegre. Y cuando yo leía este texto, yo digo, qué difícil es estar siempre alegres. Hay momentos en que sí estamos muy contentos y estamos felices, sobre todo cuando las cosas se nos dan, cuando estamos bien, cuando estamos sanos, cuando nuestros hijos triunfan, cuando tenemos el recurso para poder responder a las obligaciones, estamos contentos, estamos felices. Pero cuando estamos con diagnóstico de una enfermedad casi que de muerte, ¿cierto? Con un hijo en una aflicción o de pronto un hijo descarriado, un hijo fuera de la casa, de pronto un matrimonio a punto de separarse, un ministerio seguramente en ruinas, espiritualmente hablando también, con una sequedad y aridez espiritual, tantas cosas que nos pueden ocurrir, unas finanzas fracturadas, tantas cosas que nos pueden pasar. Pienso que no es nada fácil. No es nada fácil decirle gracias, Señor, como dice ahí, en toda circunstancia. Quiere decir en las buenas, pero también en las malas. Lamentablemente, hoy por hoy, no está siendo nada fácil los tiempos, ¿cierto? Hoy por hoy, siempre que vemos los noticieros o hablamos con alguien en algún lado, siempre estamos hablando de situaciones muy adversas que están ocurriendo. Acabamos de salir de una pandemia que marcó en un antes y en un después al mundo entero, ni siquiera fue a nuestra nación. Nuestro mundo no sigue siendo el mismo a partir de la pandemia. Viene una gran crisis mundial que no solamente es de nuestra América, Suramérica, sino es de todo el mundo. Están siendo afectadas las finanzas. Y ni se diga con las catástrofes, ¿cierto? Todos los días se están presentando catástrofes a todo nivel. Y no vemos que mueren 1 ni 2 personas, sino mueren cientos y miles de personas. En estos días hablaba con una hermana que perteneció a esta comunidad y está en España y me contaba la situación que había ocurrido con ella, me mandó unas fotos, pero es algo muy impresionante. De verdad, la gloria de Dios es el único que pudo haberle guardado la vida, porque Dios es ¿qué? Fiel. Y Él es ¿qué? Bueno. Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, las noticias no son buenas, el cambio climático, el alto índice de suicidios, los conflictos armados, la contaminación de los ambientes, bueno, la crisis que hay con la identidad de género. Hay muchas cosas que cuando vienen a nuestra mente nos roban la paz, nos quitan el gozo y nos dejan muy preocupados. Pero dice el Señor que nosotros debemos estar alegres en todas circunstancias, ¿cierto? Vienen pensamientos negativos, preocupaciones por el futuro. Ya las nuevas parejas no quieren tener hijos, muchos por responsabilidad, otros porque no quieren asumir responsabilidades, pero muchos pensando en lo que le depara a las nuevas generaciones con todo lo que estamos viendo. Algunos pierden el sueño, otros se les cae el cabello del estrés, otros adquieren enfermedades psicosomáticas por causa de sus afección en las emociones. Y de hecho, algunas personas consideran estos tiempos como el mal de los siglos, la depresión y la angustia, el temor, la ansiedad. Yo decía esta mañana que
en los últimos tiempos casi todas las consejerías que atendemos a nivel pastoral tienen que ver con la ansiedad, con la depresión. Y aún personas conocedoras de la palabra están siendo afectadas, pero precisamente es por todo lo que estamos escuchando, por todo lo que estamos viendo. Y otra cosa que roba la felicidad, el gozo y la alegría, y no voy a detenerme allí porque ya hablamos suficiente, y es lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, por las amarguras, las raíces de amargura, los resentimientos, la falta de perdón, que aún a pesar de que pasa todo el tiempo, seguimos sin cerrar ciclos. ¿Y eso nos roba qué? La paz, la alegría, el gozo. Pero ustedes y yo, mis amados, tenemos la palabra de Dios. Y definitivamente la palabra de Dios debemos aprovecharla, que la tenemos a la mano, ¿cierto? Para enfrentar todas estas situaciones practicando la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a un texto bíblico que yo sé que ustedes lo conocen, yo lo conozco, pero nunca me ha hablado tanto en lo personal como en esta oportunidad. Y yo creo que a todos, sin excepción, el Señor quiere hablarnos. Vamos a ir a buscar una salida bíblica a la preocupación, a la ansiedad, a la depresión. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, versículo 25. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Usted lo puede leer allí. Le animo que como hoy no tenemos el proyector, usted pueda abrir allí su Biblia y ojalá siga la lectura conmigo allí en su lugar. Mateo 6:25 dice, por eso les digo, ¿quién está hablando allí? El Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Por qué creen ustedes que le estaba el Señor predicando a sus discípulos sobre el afán y la ansiedad? Porque estaban muy afanados, estaban ansiosos, estaban preocupados, estaban asustados. Y el Señor aprovecha y utiliza un recurso que era muy del día a día y les da una enseñanza en su momento a ellos, sus discípulos, pero a nosotros también hoy. Porque aun cuando conocemos el texto, muchas veces estamos en la vida diaria, pero lo que ocurre es otra cosa totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, hoy el Señor nos va a hablar. Claramente en este texto, lo que estamos viendo es que la raíz de la ansiedad, de la angustia, la preocupación está en la vida, pero también está en el cuerpo. Y el Señor utiliza allí esta enseñanza en relación a la ansiedad con la vida, lo relaciona con el comer y con el beber. Porque definitivamente necesitamos comer y beber para poder subsistir, ¿cierto? Pero habla también de la ansiedad que produce en lo que tiene que ver con el cuerpo. Y habla de las vestiduras, que tiene que ver con cuidado de protección, que proporcionan protección para nosotros. Y el mismo Señor utiliza herramientas muy prácticas en lo que ellos, en donde ellos se estaban moviendo, y les da esa enseñanza. Hoy el Señor Jesús, por su palabra, como a sus discípulos en su momento, les dice, no se afanen. ¿Por qué están afanados? Ahí acabamos de leer, ¿cierto? No se preocupen. Y si ustedes miran la Biblia, allí hay unas citas, varias veces es anunciada esa palabra de preocupación o de afanarse. El Señor les dice, no se afanen, no se preocupen. Y si seguimos leyendo el versículo 26, dice el Señor Jesús a sus discípulos, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial, ¿los qué? Los alimenta. ¿Y no son ustedes más para Él, mucho más valioso que ellos? Miren que el Señor no les dice, pongan los ojos en las circunstancias, miren los tiempos, miren los desastres. No, Él dice, miren los pájaros. Ellos les van a dar una gran lección de vida. Y yo creo que ustedes y yo nunca hemos visto un pájaro preocupado, ¿cierto? ¿Sí? O ustedes sí.
¿Qué hacen los pájaros cada mañana? Cantar. Tiene un nuevo día abierto. Su confianza está puesta en su creador, ¿cierto? Él lo único que hace es cantar, alabar a su creador y está confiado en que su creador estará al cuidado de él, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos levantamos muy de mañana? No tengo para el desayuno, ahora yo qué voy a hacer, mi hijo está enfermo, mi esposo sin trabajo, pero ¿por qué a mí? ¿Cierto? Muchas veces estamos lamentándonos y quejándonos, declarando cosas que no convienen, atándonos con los dichos de nuestra boca, pero no estamos para nada agradecidos. Qué bueno cuando nosotros nos podemos levantar y declarar al Señor Padre Todopoderoso, gracias por la vida. Gracias porque me has dado la oportunidad de respirar. Gracias porque me guardaste en la noche. Gracias, Señor, porque puedo desplazarme al baño solo. Gracias porque no estoy durmiendo atado a un tanque de oxígeno. Gracias, Señor, porque nos guardaste del terror nocturno. Gracias, Señor, porque libraste a mis hijos de malas noticias. Gracias, Señor, porque hoy es un día de bendición. A veces no lo hacemos. Nosotros, ahora que estamos solos con mi esposo por las mañanas, apenas salimos de nuestro cuarto, tanto él como yo, solamente hay gratitud. Nomás por la vista que tenemos, decimos, Señor, gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por este lugar. Gracias por habernos dado esto sin merecer. ¿A qué horas tú nos diste esto tan hermoso? Y lo disfrutamos al máximo, pero siempre con nuestra boca, con una acción de gracias. Y nosotros tenemos que seguirnos ejercitando en lo que tiene que ver con la gratitud, porque muchas veces estamos esperando que ocurran cosas muy grandes para poder decir gracias. Y a veces esas cosas que son tan pequeñas, ¿cierto? No nos parecen tan trascendentales, no nos parecen tan importantes, pues es como lo común. Pues sí, gracias por poder respirar, pues sí, o si no estaría muerto, ¿no? Algo así, ¿no? La gente empieza a tomar como una actitud, pues sí, pues es como lo normal. No, yo pienso que el don de la vida es un motivo para darle cada día gracias al Señor. Entonces, mis amados, yo en este texto que he leído veo dos cosas que me han enseñado y que creo que debemos recordarlo porque lo sabemos, pero debemos recordarlo para vivirlo en la práctica, en el cotidiano vivir. Y lo primero que le dice el Señor Jesús es, no se deben de preocupar porque ustedes tienen un Padre Celestial que tiene cuidado de ustedes. ¿Tenemos qué? Un Padre Celestial. ¿Qué hace un padre con su hijo? El mismo Señor le dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Dios es fiel, amén. Dios es bueno, Dios es grande. Y qué bueno cuando nosotros podemos esperar en el Señor siempre lo mejor, amén. Entonces, qué bueno que nosotros hoy entendamos que nuestro Padre está ahí. Para los que hemos tenido la fortuna, digo con todo respeto, porque algunas personas no han tenido la fortuna de tener una buena relación con su Padre terrenal. Pero los que hemos tenido una buena relación con nuestro Padre, podemos más o menos identificarnos y se nos facilita relacionarnos con Dios como Padre. Por eso es que si usted, por cualquier motivo, no pudo tener una relación sana con su Padre, es una muy buena oportunidad para que Dios restaure esa imagen de Padre. Y que usted y yo cada día estemos más dispuestos a conocer a nuestro Padre Celestial en todos sus atributos, que podamos estar confiados y esperar siempre lo mejor de Él. Él debe ser real en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos, si nuestro Padre sustenta las aves, ¿no lo sustentará a ustedes? Por eso, mis amados, cuando venga una adversidad, una situación difícil, párese con ese argumento de peso y dígale ahí al problema, a la circunstancia, a la adversidad, al problema, a la enfermedad. Yo tengo un Padre fiel
que me ama, que me quiere bendecir, que está dispuesto a suplir toda necesidad y en Él espero. Amén. Sus promesas son sí y son amén. Recuérdele al enemigo, recuérdele a la circunstancia que usted no está solo. Tiene un Padre Celestial que vela por cada una de nuestras necesidades. Amén. Pero hay otra parte en este texto que impactó mi corazón y es, ¿no son ustedes más valiosos que las aves? Ustedes y yo, mis amados, valemos mucho para el Padre. Valemos tanto que Él se desprendió de lo más preciado, su Hijo, el Señor Jesucristo, para que viniera y muriera por nosotros. Amén. Porque nos ama. Porque así como nosotros, como los padres terrenales, damos el todo por nuestros hijos, aún estén ya casados, aún estén en otro país, porque seguimos velando, sufriendo por cada circunstancia, alegrándonos por cada circunstancia. Si nosotros lo hacemos, pues cuánto más nuestro Padre. Amén. Entonces, qué bueno que ustedes y yo entendamos que no estamos solos. Aquí el Señor Jesús lo que le está hablando a sus discípulos definitivamente es el precio que usted y yo tiene o tenemos para con el Padre. Él nos provee nuestras necesidades, todas nuestras necesidades básicas, ¿cierto? La comida, la ropa, el refugio, nos da fuerza, nos da consuelo, nos guía, nos dirige, nos ama incondicionalmente, nos perdona, nos restaura. Y aquí nos podríamos quedar, pues, con una larga lista de todo lo que el Señor hace con nosotros. Pero cuando Él le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué se preocupan? Realmente lo que Él está haciendo es, muévanse en fe. Les está animando a moverse en fe. Y es que precisamente es eso lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ustedes lo saben de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo muchas veces he testificado en mi vida, en mi salud, cosas que mis ojos veían una cosa, pero que mi espíritu estaba luchando para creer y esperar otra cosa. Amén. Porque nosotros no somos como el mundo que no tiene a Cristo. El mundo que no tiene a Cristo primero recibe y luego cree. Pero nosotros como cristianos, primero que creemos y luego que recibimos. Hay muchos milagros. No sé cuál sea su necesidad. No sé cuál sea su necesidad en este momento. Pero yo le digo, Dios es un Padre por excelencia. Es un Padre bueno, es un Padre fiel que está preocupado por cada uno de nuestras necesidades, por sencilla que sea. Entonces, dígale al Señor, ¿cuál es su necesidad? Hable con Él, descanse en Él y crea y muévase en Hebreos capítulo 1, 11, versículo 1. Por la fe, mis amados, aquello que esperamos se convierte en una certeza. Aquello que esperamos se convierte en una certeza. Y lo que no vemos se hace en una realidad para nosotros. Por eso es que muchas veces vemos unos milagros que se nos hace increíble que Dios lo haya hecho. Pero es porque primero antes creímos, ¿cierto? Antes nos movimos en fe. Por la fe, las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida. Por eso es que el Señor les anima a los discípulos para que no se afanen. Definitivamente creemos que tenemos un Dios, un Padre Celestial. Creemos que tenemos un Padre Celestial. Creemos que tenemos un Padre que nos ve con más valor que cualquier otra cosa que Él haya creado. Eso lo dice, lo que pasa es que es por tiempo, pero todo el capítulo 6 de Mateo habla, el Señor Jesús le dice, las mismas flores, no sé, no, el mismo Salomón no se viste de tanta belleza como una flor. Y la flor se muere, se seca y va al fuego. Nosotros no. Amén.
Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que esperar en el Señor? Recuerden entonces, mis amados, que mientras más nos ejercitamos en la fe, entonces el afán, la ansiedad, la preocupación tiene que salir de nuestro corazón. Creo que hoy podemos creer firmemente que todo va a estar bien, que esto es temporal, pero que el Señor hoy nos llama a ser agradecidos en toda circunstancia y a esperar porque tenemos un Padre Celestial. A esperar porque tenemos todas sus promesas. A esperar porque Dios, como un Padre tener y mucho más, porque es un mejor Padre, quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Por eso dígale a su vecino, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Solamente tenemos que creerlo, mis amados. Vamos a entrar a la segunda exhortación o consejo que les da el apóstol a la iglesia tesalónica, que en su momento estaba pasando por una situación bien complicada. Y les dice, nunca dejen de orar. Lamentablemente, siempre hemos dicho que la oración es como la cenicienta de la iglesia. Siempre hemos reiterado el interés de buscar que como iglesia seamos una iglesia de oración. Porque definitivamente nosotros sin oración, mis amados, somos débiles, somos muy vulnerables. Podemos abrir puertas a la depresión, a la tristeza, al agobio, a la desesperanza. Pero cuando usted y yo nos movemos en fe, cuando buscamos tener una relación personal con el Señor, nuestra fe es fortalecida y podemos entonces ahora sí darle gracias a Dios en toda circunstancia. Amén. Recordemos, mis amados, que cuando usted y yo oramos, lo que estamos haciendo es depositar la confianza ¿en quién? En Dios. Estamos declarando que definitivamente dependemos absolutamente de Él. Que cualquier ayuda que usted y yo podamos recibir proviene primeramente ¿de quién? De Él. Amén. Por eso, cuando usted y yo buscamos a Dios, nuestro primer interés o nuestra prioridad debe ser intimar con Él. Yo no debo venir en oración porque necesito un favor de Dios. Eso viene como añadidura. Yo tengo que buscar a Dios por lo que Él es, por lo que ya hizo. Amén. Por su amor inagotable. Porque usted y yo le pertenecemos. Porque el propósito mayor del Padre cuando nos creó, cuando el Señor Jesucristo escogió a sus discípulos, era para que primero estuvieran con Él. Y segundo, para que fueran y predicaran el Evangelio. En la Biblia no está predicar el Evangelio antes que tener relación con Dios. Para Dios, la prioridad es que usted y yo tengamos amistad con Él, que dependamos absolutamente de Él. Por eso es que Mateo 6:33 dice, mas buscar el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué dice aquí en mi versión? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les será dado todo lo que necesiten. ¿Qué es permitir que el reino de Dios esté en nuestra vida? Que Él tome el control, que Él es el Señor de nuestra vida. Muchas veces ha ocurrido que somos nosotros los señores de nuestra vida. No nos movemos dependiendo de Dios. Nos movemos con base a nuestra propia prudencia, a nuestras capacidades, a lo que tenemos, a lo que podemos. Pero Dios está esperando que usted y yo dependamos total dependencia de Él en todas las cosas que hacemos. Amén. Es dejar a Dios al mando, que Él gobierne. Tenemos una relación muchas veces lejana con el Señor. Por eso es que viene la depresión. Por eso es que vienen las tristezas, el agobio. Entonces, mis amados, si tenemos una comunión con el Señor constante, si lo dejamos al mando y somos direccionados, pues Él nos va a cuidar. Y sencillamente Mateo 6:33 será una realidad en su vida y en mi vida. Él dice que si dejamos que sus principios nos rijan, la palabra, la obediencia, el perdonar,
el recibir perdón, el vivir en santidad, el servirle, el predicar el evangelio. Todo lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Dice que todas las cosas nos serán, ¿qué? Dadas. Quiere decir, mis amados, que la solución a nuestros problemas depende absolutamente de nuestra amistad con Dios. Dios va a añadir cualquiera que sea su necesidad como consecuencia de esa intimidad que Él busca que ustedes y yo tengamos como iglesia. Necesitamos fortalecer nuestros tiempos de oración. Nos dará todo lo que usted y yo necesitamos. Por eso, hoy nos vamos con esa promesa, ¿cierto? Filipenses 4:6 dice, no se preocupen, vuelve otra vez la palabra, nos exhorta a no preocuparnos. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Miren lo que nos dice la palabra. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando oramos con acción de gracias, quiere decir que usted y yo ya estamos dando por recibido la bendición, si es que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dando gracias, porque Dios está dispuesto a escuchar nuestra necesidad, ¿cierto? Nuestra oración. Y aquí no hay excepciones, dice que no debemos estar preocupados por nada, no dice preocúpense por la economía, pero no se preocupen por la iglesia, no, dice no se preocupen por nada. Él está al mando, amén. Si Él está al control, estamos seguros. Yo siempre le he dicho al Señor, definitivamente, si mis hijos están en tus manos, están más seguros que conmigo. Y eso genera en mí una profunda, ¿qué? Tranquilidad, paz, porque yo sé que con el Señor están mejor que con nosotros como padres. Dios les puede dar mucho más de lo que nosotros como padres podemos ofrecerle a un hijo. Amén. Entonces, mis amados, aquí la palabra dice que no debemos afanarnos por nada, que debemos presentarle todo a Él en oración. La preocupación o la ansiedad, mis amados, no soluciona nada. El preocuparnos no nos va a solucionar los problemas, pero yo les garantizo que la oración sí. La oración sí va a causar un efecto ante la situación adversa que usted y yo estemos viviendo. Yo a veces he estado en trancones con mi esposo, yo lo veo así como muy estresado, yo digo, mi amor, pero ¿qué sacas de afanarte, de angustiarte si estamos en medio de un trancón? No podemos avanzar. ¿Qué sacas con estar ahí casi herniado, cierto? En medio de un trancón, una cita. Bueno, yo a veces salgo un poquito más tarde que él es enfermo por la puntualidad. Pero definitivamente, por más que usted y yo nos afanemos ante las circunstancias, no vamos a poder solucionar nada. La situación está solucionada solo si usted y yo descansamos en el Señor. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados y cansados, y yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Es en Él donde encontramos, ¿qué? Descanso. Es en Él donde encontramos oportuno socorro. Es en el trono de la gracia. Es allí donde usted y yo no merecemos nada, pero Él lo tiene todo para quien viene a Él. Nunca nos iremos con las manos, ¿qué? Vacías. Nunca. Y yo siempre le he dicho a las personas cuando aconsejo por experiencias vividas, porque Dios se ha glorificado en mi vida, en mis hijos, en nuestras familias. Así sea en el último momento Dios ha actuado. Él dice la palabra que Él no nos dejará a nosotros, ¿qué? Avergonzados. Y usted lo debe creer. Eso usted se lo debe enseñar a sus hijos. Si su hijo está enfermo, dígale, preséntele a Dios, Rafa. Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que se mueve en la sobrenaturalidad. Él no es uno como nosotros. Y Él hace lo que para nosotros es imposible. Para Dios es ¿qué? Es posible. Pero yo tengo que enseñarle a mis hijos a creerle a Dios. Si tienen una necesidad, yo debo enseñarle a mi hijo que debe orar a su padre, porque él no tiene nietos. Siempre yo lo he dicho, él tiene hijos. Y sus hijos desde muy temprana edad deben aprender a depender de Dios, a creer en sus promesas, a creer que Él es fiel, que si Él lo dijo, Él lo va a ¿qué? Hacer. Yo no debo solamente disfrutar
de la plenitud de Dios y ver la manifestación gloriosa y sobrenatural de Dios y que mis hijos ni se enteren, ¿no? Los primeros a los que yo le tengo que testificar de lo que Dios hace en mi vida es a mis hijos, para que ellos crean, para que ellos crezcan. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Decirle a nuestros hijos, mira, yo creí en esta promesa, yo creí en esto. Hay hijos que tienen hogares destruidos y el papá y la mamá nunca los han animado por la restauración de su hogar. Lo primero que les han aconsejado es sepárese. Muchos, yo conozco. Yo nunca aconsejo separarse a nadie, porque yo conozco al Dios que restauró mi hogar. Yo cuando llegué me restauré con el Señor, yo tenía mi hogar totalmente destruido. Yo estaba a punto de separarme de mi esposo. Pero sé lo que hoy tengo y solamente le doy la gloria a Dios porque fue Él quien lo hizo. Amén. Fue Él el quien lo hizo. Entonces, dele la gloria a Dios, es para Él. Entonces, mis amados, debemos creer al Señor, pero también hacer que otros crean al Señor en sus proezas y en su provisión. Entonces, preguntémonos, ¿por qué preocuparme si puedo orar? ¿Por qué permitir la angustia y la preocupación y la ansiedad si yo puedo orar? Si yo puedo venir a la presencia de Dios y Él no me va a echar ¿qué? Fuera, porque así dice la palabra. Él no me echa fuera. Él siempre va a estar con los brazos ¿qué? Abiertos. Y ahí es donde ustedes y yo vamos a encontrar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos entregado las cargas a sus pies y porque hemos creído que de la nada Él puede hacer ¿qué? Mucho. Amén. Que Él es restaurador de todos los muros que se hayan caído. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Pero yo le debo creer a Él. Yo no puedo venir con una mentalidad de derrota, de pobreza espiritual, de fe. Yo tengo que acercarme convencida que no me iré con las manos vacías. La tercera exhortación, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Mis amados, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, de la prueba, de la enfermedad, es muy fácil perder de vista las bendiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos más enfocados en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Y creo que todos nosotros, sin excepción, tenemos muchas más bendiciones de parte del Señor que lo que a veces nos hace falta. Cuando mis hermanos y yo elegimos vivir en gratitud, experimentamos un cambio en nuestra óptica, en nuestra perspectiva, como vemos la vida. Ya la vemos totalmente diferente. Ya, en lugar de quejarnos por lo que no tenemos, lo que hacemos es aprovechar cada circunstancia de bendición para celebrarlo, para atribuírselo a todo al Señor. Cuando una persona me bendice, yo oro por esa persona porque me bendice, pero yo no estoy viendo en ese momento a la persona, yo estoy viendo a Dios en esa persona que añadió una bendición para mi vida. Y eso merece gratitud, ¿cierto? Primero a Él que puso el querer como el hacer para bendecirnos. Pero a veces recibimos toda clase de bendición y ni siquiera le decimos al Señor, gracias porque usaste a esa persona para bendecirme. Creemos que es que no lo merecemos, porque somos muy queridos, porque tenemos tal estatus en la empresa, en la iglesia, en el vecindario. No, mis amados, todo es gracia. Todo es un regalo del Señor. Y solamente se lo podemos atribuir ¿a quién? A Él. Todo se lo tenemos que atribuir a Él. Entonces, la gratitud que hace, la gratitud nos libera de la insatisfacción y el resentimiento. La actitud de gratitud abre puertas a una mayor alegría y paz interior. Nos ayuda a reconocer la mano amorosa de Dios en medio de toda adversidad. Es ahí donde decimos definitivamente a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es verdad, todas las cosas, aún nuestros desaciertos, aún nuestros disparates que hemos cometido en la vida, en su fidelidad, en ese amor de Padre por excelencia.
va a poner todo en el orden de Él para bendición de nosotros. Por eso Él dice la palabra, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios se ha propuesto bendecirnos a nosotros, pero tenemos que creerle. Amén. Tenemos que creer que Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, es importante que entendamos que la gratitud, mis amados, es como un músculo que se puede desarrollar con la práctica. Así como cuando se va, digo cuando se va porque yo no voy a los gimnasios, los músculos se vuelven muy robustos, ¿cierto? Muy fuertes, pero porque hay práctica, porque hay ejercicio, porque hay disciplina. A eso estamos nosotros llamados como iglesia, a ejercitarnos en la gratitud, aún en las cosas más pequeñitas, ser intencionales y empezar con pequeñas cosas. Como decía hace un momentico, toda esa lista de cosas por las que tenemos que agradecer. Quiero solamente sugerirles algunas cosas que en la práctica nos pueden ayudar a ser más agradecidos. Y creo que cada vez que yo me paro aquí, me preocupa muchísimo que la gente no se vaya con la teoría, sino que todos nosotros podamos llevar lo que se nos enseña aquí a la práctica, que sea algo fácil de hacer, que sea algo alcanzable, que no lo veamos por allá como una cosa imposible de alcanzar, no, cosas muy sencillas. Y creo que yo decía en esos días en un amanecer con Dios que yo no había caído en cuenta, pero que lo voy a hacer, tengo que ser intencional en eso, de manejar un diario de gratitud. Compre un cuaderno, si tiene una agenda, y cada día destine un tiempo para escribir las cosas por las cuales usted fue bendecido y por las cuales usted está agradecido en ese día que pasó. Escriba, porque es que a uno se le olvida mucho lo fácil, lo bueno. Retenemos las cosas malucas, pero lo fácil se nos olvida. Y realmente terminamos siendo muy ingratos. Qué bueno tener un diario. Puede ser antes de dormir. Coloque allí 3 cosas que usted recibió y fue bendecido en el transcurso del día, o un hijo, o un familiar, pero diga gracias. Y que eso sea un motivo para que usted pueda acostarse orando, dando ¿qué? Gracias. Otra, exprese gratitud con las personas que le bendicen por esas pequeñas cosas. Hay mucha gente que nos bendice. Yo vivo muy agradecida con mis viejitas de intercesión. Yo las amo en el corazón porque yo sé que ellas no me sueltan de la oración. Y cualquier necesidad que tenga, yo le tengo un grupo con ellas y les escribo. Necesito que me cubran en esto. Tengo esta lucha, tengo esta situación. Y para mí eso vale más que cualquier dinero del mundo, más que cualquier regalo. La cobertura espiritual. Hay cosas muy sencillas que a veces las vemos insignificantes y no creemos que merezca nuestra gratitud. Seamos expresivos con las personas que nos bendicen. Reflexionen sobre situaciones pasadas. ¿Por qué digo sobre situaciones? Porque eso nos va a dar oportunidad de recordar de dónde usted y yo salimos. El Señor nos puede llevar a un estatus mucho mejor y se nos olvida la fidelidad de Dios para con nosotros y qué es lo que el Señor hizo en medio de esos procesos y a dónde fue que nos llevó. Eso nos va a ayudar a qué? A valorar, a ser agradecidos, a apreciar lo que tenemos en este momento, ¿cierto? A no olvidarnos de dónde Dios nos sacó, a pensar cuánto hemos crecido, las nuevas experiencias que hemos tenido. Todo eso nos va a ayudar a practicar la gratitud. Otra, hagamos rutinas de gratitud. Rutinas de gratitud quiere decir como una disciplina. Puede ser en la mañana, a la hora del desayuno, pues al mediodía cuando usted tenga un break, o a las 10, no sé, en su trabajo, un tiempo de descanso, a la hora del almuerzo, después de que almuerce, hágase en un lugar donde usted pueda apreciar la creación de Dios y decirle, Señor, gracias. Que sea como un ritual suyo delante de Dios expresando ¿qué? Gratitud. No vean las cosas como naturales, como que tienen que ser. En todo vea la mano y la gloria de Dios sobre su vida. Amén. Otra cosa, practique la generosidad. Debemos practicar la generosidad. Un hombre o una mujer agradecida es generoso. ¿Por qué? Porque hemos entendido que hemos recibido de gracia. ¿Y damos de qué? De gracia. Por eso
Debemos demostrar la gratitud, ¿cierto? Dando a otros. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser un abrazo, puede ser un consejo, ¿no? Tantas cosas que podemos dar. No necesariamente es dinero. Podemos dar mucho. Todas estas personas que están afuera, yo les digo, mis amados, todos nos estamos tratando de ayudar. Yo me incluyo porque yo también estoy ahí. Pero todos estamos tratando de ayudarnos. Si usted no puede comprar, conozca cuál es la empresa del hermano. ¿Cuál es el emprendimiento del hermano? Y sirva como referencia para recomendarlo con otras personas. Usted es portador. Y si ustedes y yo que somos iglesia no nos ayudamos, entonces, ¿cómo? ¿Cierto? Tenemos que ayudarnos. Podemos mandar un aviso publicitario. Si usted escucha de alguien que necesita X o Y y usted lo vio acá, yo tengo la persona. Y contacte a esa persona y bendiga a esa persona. Eso también es una manera de ¿qué? De ayudar. Entonces, mis amados, necesitamos practicar la generosidad. Debemos aprender a aceptar y apreciar lo que tenemos y no enfocarnos en lo que no tenemos, ¿cierto? Practicar la gratitud por las cosas simples. Y yo hablaba esta mañana, cosas simples como el canto de un ave, como la flor, como un chamizo. Yo veo chamizos y le doy la gloria a Dios. ¿Quién lo va a creer? Una mata que no tiene vida, pero le doy la gloria a Dios, es creación de Dios. Esa persona que recoge nuestra basura todos los días, ¿se le da gracias a esa persona? ¿O dicen, no, pues es que para eso le pagan? Como en alguna oportunidad, hace muchos años, cuando estaba en la otra iglesia, animé a una persona a orar y me dijo, no, hágalo usted que para eso le pagan. Así me contestó esa persona. ¿Cómo creen que yo quedé? De recoger con pala. Me dolió en el corazón y yo decía, si me dolió a mí, ¿cómo le dolería el corazón al Señor? A veces creemos que hacemos las cosas porque nos toca. No, mire, cuando usted vaya a un almacén y alguien la atienda bien, denle las gracias a esa persona. Yo a veces doy tarjetas de gratitud. Pero también a veces cuando me atienden mal, le digo, ¿sabes qué? Tienes que mejorar la atención. Porque ustedes no serían nada sin nosotros como clientes. Tienes que mejorar la actitud. Pero también le digo, gracias. Fue excelente su atención. Usted invita a comprar. Gracias. Pero a veces no lo hacemos. Porque vemos cosas como sin sentido, ¿cierto? Hagamos otra manera, hagamos oraciones escritas de gratitud. Cuando se acueste, haga oraciones solamente dando gracias a Dios. Escríbale al Señor, dando gracias. Busquemos inspiración en personas, rodeémonos de personas que veamos que sean agradecidas, que nos enseñen, que nos inspiren. Conozcamos historias de personas que pudieron superar adversidades y que agradecieron en medio de la adversidad. Eso nos desafía a nosotros a ser más agradecidos. Leamos un buen libro, cómo ser más agradecido. Veamos una película que nos inspire a la gratitud. Todo esto nos ayuda. Expresar agradecimiento es estar apto cada día para servirle al Señor. Dígale, Señor, en agradecimiento, me debo a ti. Dígale, hoy en el nombre de Jesús, declaro que estoy muy agradecido con todo lo que tú me has dado. Mi vida te pertenece a ti, me debo a ti. Todo lo que yo soy, Señor amado, te lo debo a ti. Por eso, lo único que me resta es consagrarme, consagrar mi casa, consagrar todo lo que tú me has dado, esa profesión, ese carro, ese apartamento para predicar tu palabra en ese lugar. Ese conocimiento, Señor, esos talentos, ese ministerio, los pongo al servicio tuyo, Señor, porque hay agradecimiento en nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu hermosa fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.